Vamos entonces a iniciar con este encuentro. Bienvenidas a este espacio. Para mí es un placer acompañar estos espacios formativos. Muchas gracias también a Infodep y a Jimmy por hacerme partícipe de estos encuentros. Listo. Inicialmente me gustaría saber de dónde se conectan, si son de acá de Colombia, si son de otro país, en qué ciudad están. Maylin, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Listo, Bueno, mi nombre Maylin, es bueno. Maylin Sánchez de Panamá, de Ok, la provincia de Coclé. ok, mar sabroso. Listo. Y Marisol, ¿de dónde nos acompañas? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, yo estoy conectada desde Villavicencio, Colombia, acá en el departamento del Meta. Estoy, digamos que finalizando mi carrera de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, ahí súper Ok. conectada. Listo, Marisol. Así. Importante también tener esos espacios formativos que si uno termina la carrera siempre es importante estar informado. Maylin, tú estudias psicología. Sí, soy psicóloga. ¿Eres Estoy psicóloga? estudiando la clínica. Ok, listo, perfecto. Inicialmente también les quiero compartir un poco sobre mí. Soy también psicóloga, he tenido la oportunidad de trabajar en contextos complejos. He acompañado a población migrante, a población indígena en dos departamentos de acá de Colombia, en Antioquia y en Chocó. Digamos que Chocó es uno de los departamentos también muy afectados por el tema del conflicto armado y de las diferentes violencias y realidades que vivimos acá en Colombia. Y desde que estudié psicología, algo que me motivó mucho a estudiar psicología y a seguirme formando en esta carrera, es que siempre me ha parecido muy curioso el hecho de que hay muchas personas diagnosticadas con enfermedades mentales, especialmente con depresión, los diferentes tipos de depresión que hay, y de ansiedad, los diferentes tipos de ansiedad que hay. Y en el transcurso del tiempo también me voy dando cuenta que la mayoría de pacientes tienden a no recuperar, a no tener una recuperación integral. También me motiva mucho estar en esos encuentros porque a nivel personal, a nivel familiar, he acompañado mucho a mi padre en un proceso de recuperación de ansiedad y de depresión, donde siempre veía que el tratamiento solamente enfocado en los fármacos no hacía ningún efecto. La situación se iba haciendo muy crónica y a medida en que iba avanzando en el tiempo, mi padre decaía mal, y obviamente nosotros como cuidadores también íbamos como en esa misma línea, ¿listo? Como tratando de mirar qué podíamos hacer, pero al no entender muy bien todas las variables, todos los factores que que hacen parte de la enfermedad, fue también como un proceso muy angustiante para mi madre y para los demás cuidadores que estábamos en ese momento. Y a partir de que empecé a comprender por qué mi padre, solamente con el fármaco, no había una mejora significativa, empecé también a hacer parte del tratamiento de él y empecé también a mirar unos cambios muy significativos que nunca había tenido solamente con intervención, digamos, psiquiátrica, desde un modelo muy tradicional. Esa es mi motivación para compartir en estos espacios. Y bueno, entonces lo que nos reúne hoy es poder justo comprender, socializar cuáles son todas esas herramientas emocionales de gestión emocional para promover la salud no solamente en los pacientes, que es donde casi siempre el enfoque está ahí, el ojo está ahí, sino que también detrás de esos pacientes existen unos cuidadores que también pasan por esos procesos o por ese sufrimiento o por ese malestar que está sintiendo ese paciente, y que es demasiado importante que ese cuidador pueda comprender por qué está pasando esa persona, qué es una depresión, qué es una ansiedad, cuáles son los comportamientos que se esperan de este tipo de enfermedades, pero también cuáles son las herramientas que ellos pueden tener, tanto para que el paciente pueda tener una recuperación, digamos, más sana con él mismo, pero también para que ese cuidador también tenga una recuperación, porque a veces parece ser que el discurso está tan enfocado en el paciente que olvidamos también que la salud de ese cuidador va a influir de manera directa como tal en el paciente. Teniendo presente esto, me gustaría saber si ustedes en algún momento han sido cuidadoras o han tenido también de cerca personas que están pasando por depresión, que hayan pasado también por ansiedad. Igual si se sienten cómodas también pueden prender la cámara aprovechando que somos pocos en este espacio.
espacio. Bueno, sí he tenido oportunidad. Trabajo en una escuela con niños y adolescentes, entonces sí, todos los días hay una situación de llanto, de tristeza, hay depresión, hay muchos casos de depresión y también de ansiedad. Entonces, nos llaman a nosotros, pues, el equipo de gabinete psicopedagógico para que podamos, pues, intervenir con estos estudiantes que entran en estas crisis en esos momentos. Y también tengo algunas amistades que pues de niños de pronto no se vio eso y ahora de grandes surgieron algunas situaciones en la vida, pues, y han desarrollado ansiedad y bueno, conozco una persona también con depresión. Medicados, más no han tenido la oportunidad de recibir terapia, entonces allí como que se estanca la situación y no hay como una mejora porque falta esa parte. Así que seguimos allí motivando para que reciban Súper. la atención. Gracias. Gracias, Valeria. Y Marisol, ¿de pronto has tenido de cercanía, has vivido esta situación? ¿Eres cuidadora, cuidador? Bueno, pues en este momento no, digamos que acá se maneja un poco el tema de las prácticas universitarias ya finalizando los semestres, pero cuando hice mi práctica clínica, que ya fue hace casi ya un añito largo, sí tuve la oportunidad de estar con un paciente, un adolescente de 15 años, ya diagnosticado con una depresión y algunos síntomas de ansiedad, también con unos trastornos de pánico. Entonces estuve haciendo como todo el proceso pues de acompañamiento, no solamente, pues él ya estaba en un proceso también psiquiátrico, entonces no solamente era lo que tú decías ahorita, el tema de los fármacos, que es como muy lo que más se hace en la parte psiquiátrica, ¿no? Como intentar de inhibir esos síntomas con la medicación y subiendo la medicación, pero no hay un cambio evidente si no se hace un acompañamiento desde la parte de psicología. Entonces estuve haciendo mi proceso, primero pues obviamente haciendo, digamos, acá es muy cognitivo-conductual, entonces como Okay. desde ese enfoque, haciendo todo el proceso, entonces desde ahí sí tuve la oportunidad de conocer y ser, digamos, que estar más presente en el cuidado de una persona con depresión. Ok, súper bueno. Muchas gracias también por compartirnos esas experiencias que han tenido. Antes de iniciar también, como vamos a tratar el tema de las emociones, me gustaría saber cómo están ustedes hoy en este momento, con esta escala de gatitos que les presento. Espero que les gusten los gatos. Se identifican con el gato uno, Pues, 2, 3, yo me identifico con el gato 6. con el 6. ¿Y por qué esa cara? No, feliz, no, yo siento que es el que más me define en este momento, no Listo. estoy en ninguna otra. Súper. Con Perfecto. energía todavía de viernes. Con toda la energía de viernes. Sí, sí. Eso está bien. Maylin, ¿con cuál te identificas en Yo este creo que momento? de pronto con el 9 un poco cansada porque acabo de llegar a la casa. Pero bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, el objetivo de eso es poder dinamizar más este espacio. Sabemos que la virtualidad requiere más atención, entonces vamos a tener también imágenes que van a acompañar este proceso. Listo. Aprovechando que somos poquitos, entonces si en algún momento tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, importante que también sepan que lo pueden hacer en este espacio. Les voy a explicar un poco cuál es la dinámica. Inicialmente, entonces, digamos, este curso, este taller tiene como tal tres objetivos. El primero es comprender qué es la depresión y la ansiedad. Lo bueno es que ustedes ya llevan un avance en psicología. Vamos también a hablar un poco sobre esos orígenes, los síntomas, los signos, los mitos, también esas creencias, esas realidades que de pronto uno todavía lleva o que normalmente uno escucha y cómo estas afectan la relación entre el cuidado y el cuidador. ¿Cuál es la invitación acá? Yo sé que la academia, la universidad en muchas ocasiones nos muestra como el DSM o como ciertos manuales, como si fueran la Biblia, para nosotros acompañar o llevar un proceso. La invitación es que nosotros somos seres que nos estamos construyendo continuamente. ¿Listo? Y que es importante que nosotros también seamos críticos ante la información que recibamos en cualquier espacio, porque el conocimiento siempre es una cuestión de participación, de observar y de construir. ¿Listo? En segundo momento, vamos a conocer cuáles son las consecuencias de brindar cuidado sin primero tener un autocuidado, que eso nos puede llevar a un síndrome del cuidador y vamos a ver cómo ese síndrome va a afectar diferentes áreas de la vida de ese cuidador. Finalmente, vamos a socializar, a compartir cuáles herramientas podemos tener
para cuidar a ese cuidador que directamente van a cuidar también al paciente. Y también vamos a concentrarnos o a resaltar esa importancia de reconocer y atender esas necesidades que tiene el cuidador, que por mucho tiempo, digamos, se han invisibilizado. Y este tema de cuidado al cuidador, digamos que es todavía muy nuevo, y por eso el tratamiento sigue centrado como tal en el paciente. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces inicialmente vamos a hablar un poco sobre esas emociones. Espérenme, yo amplío por acá. Ahí lo ven mejor. Sí, Listo. perfecto. Respecto a las emociones, que es importante tener presente cuando nosotros hablamos de emociones o cuando nos enseñan sobre las emociones, muchas veces la información va enfocada a decir que las emociones nos sirven para socializar, nos sirven para expresarnos, nos sirven para generar vínculos, pero también esas emociones actúan como mensajeras. Esas emociones nos están dando información sobre cómo estoy, nos están dando una información si todavía no he solucionado algo. ¿Listo? Como dice en la diapositiva, en ese sentido las emociones actúan como mensajeros, nos avisan sobre qué está sucediendo en nuestro interior y nos invitan a explorar y a gestionar esos sentimientos. ¿Qué pasaría si un mensajero toca a nuestra casa y nosotros no le abrimos? Si toca cada 10 minutos, no le abrimos un día, va al siguiente día, no le abrimos y va al siguiente día y nosotros no le abrimos esa puerta. ¿Cómo voy a estar yo? ¿Cómo se sentirían ustedes? Pues en ese caso, si yo soy el mensajero o si soy el que está esperando el paquete. Si estás adentro en la casa y llega un Ok. mensajero, no sabes qué estás No. esperando, llega un Ah, mensajero. llega. Ok. Pues en este caso, pues sí, si no la dejo ingresar, pues me imagino que me voy a quedar con la incertidumbre de qué hay afuera, de qué llega. Me voy a encerrar y pues en medio de todo, pues sabemos que estar aislado de todo nos genera muchísimo más daño, que las emociones hay que vivirlas. En el momento que estén por tristes, por lo que sea, hay que vivirlas y eso también es lo más sano y natural. Y ese mensajero sí o sí, pues tiene que entregar el paquete, ¿cierto? Tiene que entregar esa información. Ahora vamos a coger este ejemplo y vamos a pasarlo a una situación emocional. ¿Qué pasa cuando el cuerpo siente una tristeza profunda, profunda, profunda y mucha ansiedad, mucha taquicardia, sentimos nudo en la garganta y no atendemos lo que está pasando y nos está tocando la puerta diciéndonos: sientes el nudo en la garganta, diciéndonos que tienes taquicardia, que tienes muchos pensamientos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaría? Pues en ese momento, definitivamente nos vamos a dar cuenta, pues digamos que las personas que tienen ansiedad inician a percibir estos síntomas y a ser más hipervigilantes completamente a la sintomatología. Entonces lo que va a pasar es que va a ser mucho más intensa, la sintomatología va a ser muy, muy intensa. Entonces ya no va a haber ningún tipo de control. Posiblemente si lo atendemos desde el primer momento que comenzamos a sentir estos síntomas, vamos a tener la posibilidad de incluso de educar un poco nuestro cerebro para que eso no vaya en aumento, sino más bien que comience a quedarse ahí como una remisión. Pero hay que atenderlo desde Exacto. siempre. Gracias, Marisol. Y en ese sentido, volvemos entonces al ejemplo de que las emociones son mensajeras. Y si nosotros no atendemos ese paquete, no lo abrimos, no destapamos qué hay por dentro, por más que queremos saber qué pasa, pues nunca lo vamos a comprender. Y en ese sentido también las emociones tienen, digamos, una función de preservar la vida, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo estuviera en peligro y mi cuerpo no me avisa que está en peligro? Pues más fácil, voy al peligro. Si hay un tigre, si tengo un tigre al frente y mi cuerpo no reacciona y me avisa que hay un peligro, lo más me relajo, lo más probable es que yo me relajo, me quedo ahí y el tigre venga hacia mí. Pero en ese sentido también es muy importante ver esas emociones como una alarma que me está diciendo algo y que es importante empezar a comprender y abrirme para saber qué me está diciendo. ¿Listo? Como decías también, Marisol, cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones, estas se van a tender a acumular
produciendo un sentimiento de malestar y que llegamos a creer que esa es la forma de vivir, que es como el sentimiento que se va a quedar por siempre todos los días y eso va a producir una adaptación a la situación. Es decir, ya el paciente, ya la persona va a decir, si yo todos los días siento tristeza, si yo todos los días siento taquicardia, si yo todos los días siento estos pensamientos, ese miedo, es porque así va a ser todo, así va a ser toda mi vida. Y puede entrar en algo que también en psicología se habla más en la psicología social, que es como la desesperanza aprendida. Es como una sensación de impotencia ante la situación que está pasando, como que si yo no pudiera incidir en esa situación que está pasando. Y eso es muy importante más en el tema de relación médico-paciente, psicólogo-paciente, porque hay muchas personas, muchos pacientes que se nombran desde los síntomas o se nombran desde el mismo diagnóstico. Entonces dicen, yo no soy Isabel, yo no soy Maylin, yo no soy Marisol, yo soy depresivo, o yo soy psicótico, o yo soy esquizofrénico. Y ya se empiezan como a convertir como tal en los síntomas y creen que no es, y creen que esta situación es de por vida y hace que también su comportamiento y sus actitudes empiecen, digamos, a creer en esas creencias y a pensar que ellos ya se vuelven como ese diagnóstico andante. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de que en muchas ocasiones los pacientes se nombran desde el diagnóstico y empiezan a actuar como si toda la vida fueran a vivir esos síntomas y esos signos y a partir de ese pensamiento pues no van a tener una motivación para hacerle frente a esa situación. No sé si a ustedes les ha pasado cuando digamos psiquiatras que digamos que tienen un referente social con digamos un poder de influencia más alta o médicos le dicen a una persona que es esquizofrénica y la persona ya empieza a creer que no va a tener una rehabilitación en el proceso o las personas se empiezan a aislar de ella. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante es que un día mi padre me pregunta, algo angustiado y con mucha incertidumbre, que era anedonia, pero yo ya sabía que él tenía conocimiento que era anedonia. Yo le pregunté, ¿por qué me lo estás preguntando? Él me dice, porque es que el médico me dijo que yo no tenía capacidad para sentir. En ese sentido, digamos, el paciente lo que hace más conveniente, más cómodo a nivel psíquico, es creer que efectivamente él no tiene esa capacidad para sentir. Hay que es importante hacerle saber al paciente. No es que él no tenga capacidad para sentir, porque si yo no tengo capacidad para sentir, entonces, digamos, no va a tener una motivación para mejorar en mi tratamiento, para ser activo dentro de mi tratamiento, porque si voy a mejorar y no voy a tener capacidad para sentir, pues no hay mucha motivación. Pero es más fácil, digamos, si le explicamos, como en este momento estás pasando por ciertas situaciones, estás sintiendo esos signos, estás sintiendo esos síntomas y has perdido o has disminuido un poco la capacidad para sentir placer. Pero si llegas a realizar ese tratamiento, en la medida que vayas avanzando, vas a conectar de nuevo con eso que te hace sentir placer. Miren cómo es importante el lenguaje como tal con los pacientes. Yo puedo hacer que ese paciente tenga motivación para ser partícipe, para ser activo dentro de su tratamiento, o por el contrario, no le doy una motivación, le pongo un panorama que no es muy alentador y eso va a influir en la conducta como tal del paciente. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Está ahí? Claro. Listo. Bueno, a veces también, digamos, esas situaciones se incrementan porque hay mucha falta de herramientas para gestionar esas emociones. Y eso se debe a que algo que mencionaban también al inicio, y es que hace muchos años a nosotros no nos hablaron de educación emocional, ¿cierto? Eso en las escuelas, en los colegios, muy raro se nombraba. Y eso también hizo que nosotros invalidábamos mucho las emociones que nosotros sentíamos y que por ende nuestros cuidadores, que suelen ser mayores que nosotros, o digamos de 30 hacia arriba, son personas que también tuvieron unos procesos educativos donde no les hablaron de habilidades emocionales, donde no les validaron sus emociones y no les enseñaron tampoco herramientas para gestionar las emociones. Y esto va generando también un sistema de creencias con esos cuidadores y con los pacientes
donde el paciente cree que ser adulto es tener todo claro, es tener objetivos, es resolver todas las situaciones, y donde ese cuidador también va a pensar, a sentir y a creer que si es adulto, entonces tiene todas las herramientas de cuidado para con ese paciente. Listo. Algo muy importante, igual pues ya ustedes, digamos en la academia lo han visto, es que no hay emociones buenas ni hay emociones malas, simplemente son procesos que necesitamos para responder ante diferentes estímulos, y en muchas ocasiones necesitamos de algunas crisis emocionales para aprender sobre esas crisis. Entonces, si se han encontrado con esos pacientes donde dice ya nada, ya no me afecta, y en la noche empiezan a dar vueltas en la cama, se empiezan a despertar, o como vemos acá en la figura de la derecha, Homero diciendo no has pensado en meditar, y ya con el ojo ahí a punto de reventar. O cuando uno también a veces tiene unos niveles de estrés muy altos por cuestiones laborales o familiares o personales, que el mismo cuerpo empieza a reaccionar tanto que, aunque a veces uno no lo quiera ver, pues las otras personas lo ven, porque siempre, digamos, estamos en constante comunicación. Listo. Bueno, entonces vamos a abordar un poco qué es la depresión, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, también cómo es la forma que se expresa, porque a veces tenemos, digamos, unas creencias de que se tiene que expresar así, o se tienen que cumplir estos criterios, o si no, no es una depresión. ¿Listo? Bueno, entonces en la depresión vemos que es muy característico un estado prolongado donde no le veo sentido a la vida, el paciente pierde desmotivación total, es como si se desconectara como tal de la vida, produce una disforia emocional, que es una fatiga, una anedonia, una sensación de abatimiento constante, cambios bruscos en el apetito, esos cambios puede ser o mucho sueño o mucho come mucho o no come nada, cambios en el sueño, puede ser insomnio, dificultades para dormir o hipersomnia, que es que duerme mucho, y muchos cambios también en el estado de ánimo. No significa que en algunos momentos no va a experimentar felicidad, lo puede hacer, pero la emoción que prima digamos que la que va a ser más frecuente o la que va a primar es la tristeza o la melancolía. También tienen disminución en la percepción del placer. Retomo lo que estaba diciendo antes, no es incapacidad para sentir placer o estar feliz, es una disminución en la percepción del placer. ¿Listo? También tienen alteración en la actividad psicomotriz, se vuelven un poquito más lentos en la respuesta psicomotriz, y eso también va a hacer que para las tareas diarias se les dificulte un poco más hacerlas, porque tienen que esforzarse más. Deterioro también en la concentración, la creatividad y dificultad para comunicarse. Digamos que en la depresión y en los estados de ansiedad, cuando ya son muy crónicos, muy prolongados, empezamos digamos, a cambiar nuestra fisiología, ¿cierto? Y a nivel cerebral, se producen tantos cambios que el cerebro empieza ya digamos, a pensar más desde la parte primitiva, que son nuestros glóbulos anteriores, y a dejar de pensar más con nuestros glóbulos frontales, que hacen todas las funciones ejecutivas, que es la planeación, el lenguaje, la toma de decisiones, el pensamiento, la creatividad, la concentración, y se empieza a segregar más sangre hacia nuestra parte primitiva. Y si nosotros vamos a estar en un estado primitivo de alerta, digamos, para nuestro cuerpo, lo importante en este momento no es ser creativos, no es tomar decisiones muy planeadas, sino que lo importante es sobrevivir. Y por eso entonces nuestro cuerpo también se tensiona los músculos, las extremidades, nuestra pupila se dilata, ya dejamos de segregar tanta saliva y se producen muchos cambios, porque estos niveles de estrés y de depresión tan altos también empiezan a segregar diferentes hormonas, se hacen cambios físicos que van a alterar esos procesos, esas funciones ejecutivas. En muchas ocasiones, no sé si han visto que hay pacientes con una depresión muy avanzada o una ansiedad, y se les dificulta escribir, o se les dificulta mantener una conversación, o se les dificulta leer un libro. Y en muchas ocasiones hay cuidadores que de pronto no saben esta información, y de una forma no malintencionada, sino con las herramientas que cada uno tiene, empiezan a decirle como que es que usted es muy lento, ¿cierto?
o empiezan a decirle, es que usted no es creativo, y no es que sea lento, no es que sea creativo, es que hay unos cambios físicos, fisiológicos que están sucediendo, que son productos de mantener unos estados de depresión y unos estados de estrés y ansiedad muy altos. Y también va acompañado de un pensamiento destructivo. En muchas ocasiones se piensa, por ejemplo, en la ideación suicida como no como una alternativa de morir como tal lo piensan los pacientes, sino como una alternativa para parar el sufrimiento. A veces ellos no alcanzan a dimensionar que lo que quieren es morir, sino que lo que quieren hacer es parar de sentir. Y también empiezan a aislarse. Listo, ¿vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Bueno, también dentro de la depresión, a veces nos les presentan mucho como la imagen de arriba, como estoy llorando, el mundo se me hizo negro todo, una nube, pero también, como a veces como ahorita lo mencionábamos, en los síntomas, también puede presentarse con unos estados de insomnio o de mucho sueño, porque el cuerpo se fatiga tanto de esos cambios a nivel interno que está haciendo, que digamos el paciente ya lo que quiere es permanecer mucho tiempo en la cama. No significa dormir o no significa tener un sueño profundo, un sueño reparador, al contrario. Es tanta ansiedad y es tanta esa depresión que aunque duerma, no alcanza a tener ese sueño profundo y por ende al día siguiente se va a sentir más agotado, más cansado, más todos los cambios en el apetito, en que deja de pronto de salir, en que siente que no, que ya se va aislando, no tiene momentos de relajación, de recreación para él. Y ya la acumulación, digamos que ya de estos nuevos hábitos que va adquiriendo, va a hacer que el cuerpo también a nivel biológico vaya perdiendo esa capacidad de respuesta porque no va a tener todos los nutrientes que necesita, no va a tener el reposo que necesita para que el cuerpo se recupere y aparte de eso, digamos que a nivel interno el paciente ya también pasa por un proceso de desmotivación. En muchas ocasiones una depresión se puede presentar con digamos, disfrazar con una sonrisa, pero a nivel interno, si uno logra como identificar cuáles son esos hábitos normales que tenía, el paciente se da cuenta que aunque me esté sonriendo en este momento, está pasando por un proceso de depresión muy complejo. Listo. Y ahora entonces vamos a hablar un poco de la ansiedad. La ansiedad sabemos que es esa respuesta extrema de miedo o preocupación ante una situación que siente que no puede controlar. Son esos pensamientos que vienen de una forma muy rumiante, una preocupación constante, puede ser hasta de algo que ya haya pasado, de algo que esté pasando, una situación que esté enfrentando o que proyecte a futuro y todo lo va a ver muy catastrófico. Se va a sentir indefenso ante posibles escenarios adversos, empieza, por ejemplo, alguien que vaya, no sé, para su primer día de clase, puede pensar que se puede caer antes de entrar al salón y que todos se van a reír, o que va a llegar tarde y no lo van a dejar entrar, puede empezar a generar muchos pensamientos, pero siempre son muy catastróficos. Es posible que también sienta taquicardia, trastorno de sueños, cambios en la alimentación. Eso también va muy asociado a enfermedades como gastritis, diabetes, enfermedades relacionadas con el colesterol, con muchas enfermedades porque va a cambiar la química como tal del cuerpo. No es que pasen como de una forma mística, que muchas veces hemos escuchado que es que si siento algo en el estómago es porque no dije algo. De pronto, o si siento un dolor en la pierna derecha, es porque me pasó algo cuando era pequeño. La cuestión es que es importante comprender que nosotros no somos aislados, que el cuerpo no es aislado de las emociones y que necesitamos también de ese cuerpo para procesar esas emociones. El cuerpo también nos habla, solo que a veces no estamos tan acostumbrados o no nos han educado, no nos han dado las herramientas para comprender cómo el cuerpo se comunica. ¿Cuántos
personas hay diagnosticadas con gastritis, pero que esa gastritis no es producto de malos hábitos de alimentación o de algo interno, sino que es producto de pronto de un estrés crónico. No sé si de pronto a ustedes les ha pasado o tengan un paciente, o si de pronto cuando ustedes están con unos niveles muy altos de estrés sientan ese ardor en el estómago o sientan ese dolor de cabeza. Cuando ustedes tienen estrés, ¿dónde lo sienten más en el cuerpo? ¿Dónde siente que se acumula más? Como en los hombros, como en la espalda alta. Ok, y eso es porque el cuerpo se empieza a tensionar y se empieza a tensionar porque el cuerpo va a empezar a pensar con esa parte anterior de nuestro cerebro, que es la más primitiva, si no la tenemos muy bien entrenada, y va a empezar a creer que vamos a luchar, por eso se tensiona, o que vamos a huir de una situación y por eso empiezan también todos esos cambios. Me acuerdo mucho de una paciente, de una psiquiatra, de un cirujano, se llama Mario Puch, y él empieza a relatar la historia de cómo una paciente fue tratada con omeprazol durante muchos años, y ella llega donde Mario Puch y llega con un historial súper grande, con una bolsa súper cargada, llena de historias clínicas, y llega devastada y le dice como que ya no quiero más omeprazol. Y entonces Mario Puch, cirujano, le empieza a preguntar, cirujano gástrico le empieza a preguntar qué situaciones estresantes vive día a día. Y ella le cuenta que todos los días cuando va al trabajo se estresa mucho porque siente que su jefe es muy estricta y eso le da mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces, por eso sus niveles de cortisol son muy elevados. A partir de eso, entonces Mario Puch dice, listo, entonces no le voy a recetar el omeprazol, usted no lo necesita, lo que va a hacer es salude todos los días a su jefe y después viene y me cuenta cómo le fue. La paciente obviamente se abrumó, ¿cierto? Que uno vaya donde un médico, donde un cirujano de todo el aparato digestivo y me diga que la solución es saludar a mi jefe, pues uno queda como sorprendido. Pero en la medida que ella inició como tal con esa actitud, a cambiar esa actitud, empezó a darse cuenta que ese estrés no se le quitaba con omeprazol, porque es que ese estrés venía de una creencia que ella tenía. Y también esto va muy ligado al tema que estábamos hablando inicialmente, de por qué hay muchos pacientes psiquiátricos que no avanzan como tal en sus tratamientos, porque solamente se ve, digamos, la intervención desde una perspectiva muy reduccionista, donde obviamente no va a permitir ver que esa enfermedad tiene variables, tiene diferentes variables y tiene también diferentes afectaciones. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo vamos, chicas? Bien, súper claro. Listo, Cindy, ¿tú nos escuchas? Perfecto. Listo. Bueno, entonces ya comprendiendo un poco o volviendo a comprender cómo es el tema de la depresión y cómo es la ansiedad, también vamos a hablar un poco sobre esos casos, que pueden ser variables, pueden ser situaciones traumáticas, pueden ser duelos que estén pasando las personas. Ese duelo puede ser por la muerte de alguien, por un duelo amoroso, por un duelo del cuerpo. De pronto tuve un accidente y me cambió el cuerpo. De pronto ya llegué a una adulta mayor y me cambió el cuerpo y me cambió la funcionalidad, que a veces también dejamos de lado como esa depresión que pasan los adultos mayores. O también se puede ver, bueno, sumado a una predisposición genética y a falta de herramientas para gestionar las emociones. Y digamos que puede ser un compilado de muchas situaciones, es multicausal. Y también eso nos va a traer consecuencias, que ahorita también las estábamos nombrando, alteraciones en todas las áreas de la vida. Eso es súper importante en el momento en que se hace una anamnesis, que es la recopilación como de toda la información del paciente y cómo esa situación que está viviendo va a afectar las diferentes áreas en las que él se mueve. Entonces vamos a mirar que cambia la vida familiar, que ya en ocasiones, digamos, la familia hasta revictimiza o victimiza a ese paciente porque está pasando por depresión, por ansiedad, tal vez de una forma no intencionada porque de pronto carecen de esas herramientas o de esa información para comprender por qué está pasando el paciente. También el paciente va a cambiar su rol. De pronto antes era muy activo, era la persona que trabajaba, era la persona, no sé, que hacía las reuniones laborales, y ya va a cambiar a tomar un rol más pasivo, y ese rol, digamos, no solamente lo va a sufrir el paciente, sino también las personas que están a su alrededor. A nivel laboral,
si no tiene la misma concentración, pues no va a tener la misma atención para resolver las dificultades diarias a nivel laboral, va a estar hipervigilante, como ahorita también lo mencionaban, a nivel sexual. También se va a afectar porque nuestro cuerpo no va a primar la sexualidad en caso de que nosotros creamos que va a pasar una situación muy catastrófica. El cuerpo se prepara de otra forma, como ahorita lo estábamos mencionando, de tensionar los músculos para luchar, de dilatar la pupila para ver mejor, de tenerse que en la boca porque para nosotros en ese momento no es importante alimentar. ¿Listo? A nivel social, cambia la forma, el paciente puede ir perdiendo o disminuyendo más fácil esas habilidades que tiene para socializar, esa motivación que tiene para socializar. Y a nivel escolar, igualmente se va a estar afectada la atención, la creatividad, pues también se le pueden presentar muchas situaciones complejas a nivel escolar. Y también a nivel físico y fisiológico, como ahorita estábamos nombrando, van a suceder muchos cambios. Va a suceder también mucho la hiperactivación del sistema simpático. En el sistema simpático, digamos que es otra parte del sistema nervioso que se divide en dos sistemitas. Uno es el sistema autónomo, que se divide en dos sistemas, que sería el sistema nervioso simpático y que no es nada simpático, y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, a nivel físico y fisiológico, nosotros vamos a entrar en un estado de alerta, que ahí se activaría más el sistema nervioso simpático. Listo, voy a poner como si acá estuviera en esta mano el simpático y acá estuviera el parasimpático. El simpático nos ayuda a responder a situaciones de lucha o de alerta, y el parasimpático nos va a ayudar a entrar a esos momentos de reposo, a esos momentos de reparación del cuerpo. Pero, ¿qué pasa si yo siempre, se supone que esto debe estar algo equilibrado, y qué pasa si yo siempre voy a estar con el simpático alerta, activo? ¿Qué consecuencias creen que eso me puede traer? Cindy, de pronto, Marisol, ¿qué pasa si yo estoy en un estado de alerta, hipervigilante a toda hora, creyendo que algo me va a pasar? Pues al estar todo el tiempo como en esa hipervigilancia, precisamente es más probable que cualquier situación o cualquier evento pues me genere pues esa alteración de mis síntomas. Entonces, de pronto estoy en una situación, no sé, en la calle caminando, pero comienzo a sentir un hormigueo y comienzo a sentir la hipervigilancia y comienzo a verme mis manos y después comienzo a sentir que me quedo sin aire, y entonces ya estamos en un episodio pues completamente de ansiedad que pude haber controlado desde el primer momento, pero pues esa hipervigilancia me mantiene todo el tiempo en una alerta. Exacto, en una alerta y también en un desgaste energético muy grande, y también en un riesgo de tener otras enfermedades asociadas a mantenerme en ese estado de alerta. Por ejemplo, enfermedades en el aparato digestivo. Si en ese momento, en esa situación que yo estoy viviendo, yo la entiendo como si fuera una situación muy peligrosa, mi cuerpo no va a priorizar la alimentación, por ende va a suspender, a parar o a minimizar todos esos procesos digestivos, porque la importancia para él en ese momento no es comer, sino dar respuesta a esa situación que en mi realidad mental yo estoy percibiendo como si fuera peligrosa. Entonces, también pueden haber muchos daños a nivel digestivo, también pueden haber muchos daños a nivel neuronal. Se puede provocar mucha muerte neuronal, que es lo que conocemos como apoptosis, porque si nosotros mantenemos unos niveles de cortisol muy elevados, la hormona del cortisol es la que se asocia con el estrés, si lo mantenemos muy elevado y aparte muy prolongado en el tiempo, se va a unir con otra hormona que es el glutamato, y van a empezar a generar como si fuera una muerte neuronal. Y eso, como lo podemos ver cuando el paciente empieza a olvidar las cosas, o se le dificulta el proceso de adquirir nuevos aprendizajes. También está muy relacionado con pérdida de cabello, pues para el cuerpo en ese momento la prioridad no es vernos bonitos, con una piel bonita, un cabello, unas uñas bonitas, sino que la prioridad es responder como tal
a lo que mi mente está pensando. Envejecimiento prematuro porque se van oxidando también las células, depresión del sistema inmunológico, porque el cuerpo tiene que batallar, no está priorizando estar preparando para enfermedades, sino para una situación que mentalmente yo estoy creando. Y bueno, fallos en la memoria, como lo habían nombrado. Me gustaría saber si de pronto en los pacientes que ustedes tienen o en las familias, personas cercanas, han visto esa relación de que casi siempre una persona que está pasando por un momento de depresión, de ansiedad o de estrés muy prolongado, ya muy crónico, empieza también a tener otro tipo de enfermedades. De pronto en los pacientes que han tenido, o si tienen un familiar cercano. Sí, he visto, por ejemplo, hipertensión, gastritis, creo que son las que recuerdo por ahora. Okay. Y mira cómo se van asociando con la respuesta que tiene el cuerpo, que a veces creemos que eso no tiene nada que ver con las emociones o eso aparece así de la magia, pero es que acontece que el cuerpo también responde a esas situaciones que yo estoy pensando aquí en la realidad que tengo, con el sistema de creencias que tengo. El cuerpo también empieza a generar unos procesos, que es lo importante también dentro de los procesos de terapia, enseñarle a los pacientes a poder regularse, a entrar a un estado de homeostasis y regular ese sistema nervioso simpático. Porque por más pastillas, por ejemplo, si tengo un paciente con ansiedad donde sus niveles de cortisol todos los días están muy altos, le dan su medicamento, pero todavía él piensa que le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pues sus niveles de cortisol van a seguir elevados. Si no empieza a cambiar también sus patrones de sueño, de alimentación, si no empieza a hacer ejercicio, no va a regular su cuerpo a nivel fisiológicamente. Y eso es lo que sucede mucho con el tema de la medicación. Se medica para algo, pero se olvida que es que el cuerpo está generando más cambios en la situación en la que está el paciente. ¿Listo? Entonces, en los tratamientos vemos que digamos que lo más común que nosotros llegamos a escuchar, o al menos acá pues en Colombia, es la intervención de psiquiatría, los medicamentos, pero también eso es importante que vaya ligado a la alimentación, al deporte, a una higiene de sueño, una recreación, a una socialización, una mejora del aspecto físico, porque cuando nos vemos y nos sentimos bonitos también nos impulsamos a hacer otras actividades diferentes, ya nos da de pronto hasta más ganas de salir o nos sentimos más confiados para salir. Y también el proceso de psicoterapia para poder observar los propios pensamientos, emociones, aprender qué significa para mi realidad, de pronto querer controlar esas situaciones, de pronto si soy una persona que está pasando por una situación de ansiedad crónica muy fuerte, es importante ahondar sobre por qué siempre quiero tener control en ciertas situaciones o porque siempre me imagino lo más catastrófico. Cuando el paciente ya empieza a entender por qué tiene ese sistema de creencias, empieza a ser consciente y es más fácil que empiece también a adquirir otros hábitos, porque de por sí la pastilla sola no lo va a hacer, no le va a cambiar el chip, que digamos que es algo súper fundamental en el proceso. La alimentación solamente no lo va a hacer, el deporte solamente no lo va a hacer, dormir bien solamente no lo va a hacer. Entonces es importante siempre tener una intervención integral y también empezar a comprender por qué siento que el mundo se está derrumbando. ¿Listo? En muchas ocasiones también hay que ser muy realistas y es que en algunos países o en algunas ciudades o departamentos no hay el mismo acceso a un psicólogo, ¿cierto? Entonces también es importante mirar qué herramientas le puedo dar a la persona en caso de que ella no pueda asistir a terapia. O no todas las personas necesariamente, digamos, sienten como esa comodidad al asistir a terapia. Entonces, ¿qué es lo importante? Mirar qué hábitos puede cambiar para que pueda tener una mejora significativa. ¿Listo? Bueno, importantísimo también saber que van a haber recaídas, pero que también van a haber logros y que es importante visualizar esos logros y hacerle seguimiento. En muchas ocasiones los pacientes creen que por iniciar un proceso de terapia o por iniciar un proceso farmacológico o porque este día se alimentó bien, eso va a hacer que milagrosamente pues vaya a tener una mejoría. Hay que ser muy sinceros con los pacientes porque eso va en sí también en su tratamiento, en decirles que van a haber recaídas como en otras enfermedades, pero que lo importante
no es como tal la recaída, sino que él ya vaya cogiendo esas herramientas para superar esas recaídas y que sepa que es una recaída y que no es un momento como tal y que no es, perdón, lo que va a ser toda su vida, que toda su vida va a vivir en ese sentimiento y que también pueda visualizar los logros, pues cuando se está en un estado de depresión o ansiedad, no se está en el presente, sino que mi foco atencional va a estar en el futuro, en el pasado, y no va a estar vivenciando los logros que ha tenido. Entonces, una de las estrategias también que me ha funcionado mucho es como que tengan un tablero, como ellos lo quieran hacer, un álbum de fotos sobre los logros que han tenido, para que cuando vengan esos pensamientos catastróficos o cuando me vaya al pasado, tenga presente que sí han contado con esas herramientas como tal para superar esa situación y que es un momento como lo fue en esa misma situación en que lo lograron. Dar un acompañamiento sin generar dependencia es súper importante. Motivar al paciente para que se atreva a dar un primer paso. A veces, como lo mencionábamos ahorita, a veces nombramos al paciente desde la misma enfermedad y pasa de ser, ya no se llama Juan, sino que se llama el esquizofrénico, ya no se llama María, sino que se llama la depresiva. Listo. Desde el mismo lenguaje es importante, digamos, en una comunicación muy efectiva y muy efectiva para que el paciente se motive y reconozca que es responsable, no en la medida responsable de echar culpa, sino en la medida responsable de que él puede tomar acción dentro de su tratamiento, que no es ajeno de su tratamiento, que no es una pastilla, que no es alimentarse bien, sino que él es partícipe dentro de su tratamiento. ¿Listo? Bueno, se nos va a ir agotando el tiempo, entonces vamos acá un poco más rápido. También con relación a la depresión y a la ansiedad hemos escuchado muchos mitos y muchas creencias. A veces creemos que porque una persona expresa continuamente felicidad es porque no está deprimido. A veces creemos que los adultos mayores, como vemos acá, no pasan por depresión porque ellos son tan mayores y tienen tanta experiencia que de pronto por eso no pasa. ¿Listo? Bueno, y también vamos a hablar un poco sobre esas creencias y esos mitos que hay con el paciente y vamos a mirar qué consecuencia tiene esa creencia o ese mito también con esa relación con el cuidador para entrar en materia con el cuidador. ¿Listo? Inicialmente me gustaría saber ustedes qué han escuchado, cuáles son esas creencias que más escuchan de los familiares, de los amigos con relación a los pacientes que pasan por depresión, por ansiedad. ¿O cuáles fueron esas creencias que ustedes tenían antes de estudiar psicología? Pues no, de pronto es referente como tal a la carrera, digamos que ni siquiera es algo propio, ¿no? Es algo más de lo que la gente dice, de que es una carrera fácil, de que es una carrera para tratar a la gente loca, pero realmente uno cuando ya hace toda la preparación, uno se da cuenta que ni siquiera está muy cerca, o sea, es completamente diferente porque uno sí tiene muchísima responsabilidad, incluso que más que cualquier carrera, porque es que estás tratando con una persona y obviamente tienes que garantizar que esté bien, no solamente a nivel físico es importante estar bien, sino también a nivel mental, porque sabemos que así mismo como estemos, así mismo también puede estar nuestra salud, pues lo estamos viendo. El estrés se somatiza en diferentes cosas y diferentes enfermedades son producidas realmente por cómo nos sentimos emocionalmente. Entonces pienso que era más como esa creencia o esa creencia que tiene aún mucha gente referente a lo que es ser psicólogo. Que sea el psicólogo es porque está loco, porque está, pero ya muy llevado. Listo, Cindy, de pronto para escucharte un poquito, si de pronto estás por ahí, ¿nos escuchas? Claro que sí. Listo, Pues sí. acá en Bolivia todavía tienen esa creencia de que el psicólogo solamente es para tratar a la gente loca y realmente está costando bastante hacer entender de que no es así, ¿verdad? De que la salud mental realmente es algo muy importante y no necesariamente tienes que caer enfermo para poder acudir a un psicólogo. Está un poco difícil, pero ahí vamos. Ok, en el proceso. Justamente también gracias Cindy por compartirnos su experiencia, como han mencionado, esas creencias, digamos, no solamente van a afectar a los pacientes, a limitarlos a que asistan a una sesión de psiquiatría, de psicoterapia o que tomen
digamos, la motivación para hacer algo frente a lo que están pasando, sino que también van a tener consecuencia como tal sobre el cuidador. ¿Listo? Vamos acá entonces a compartir algunas de esas creencias y vamos a empezar a ver cómo afectan también a esa relación con el cuidador. A veces, no sé si se les ha pasado, muchas personas que desconocen el proceso de la depresión y la ansiedad empiezan a decir, está así porque quiere. ¿Cuál es la consecuencia que hay en el paciente? El paciente puede empezar a sentir culpa al estar con depresión y ansiedad y por ende no busca ayuda para tratarlo. ¿Cuál es la consecuencia? Amor, usted tiene que mirar qué es lo que va a pedir. John, ¿cómo estás? Tienes No el sé, pero micrófono mira lo que van a abierto. pedir. John, ¿nos escuchas? ¿Mm? ¿En qué? Hola John, ¿cómo estás? ¿Nos Oiga. escuchas? Listo. Otra creencia es que le hace falta medicación para estar mejor. El paciente puede O por creer eso que la que, plata es mía, mijita. John, ¿me escuchas? Listo, gracias John. Listo. El paciente puede creer que solamente su mejora va a depender de la medicación y por ende no va a tener motivación para hacer otras cosas. Por eso es súper importante hacer un proceso previo de psicoeducación con el paciente para que él entienda qué es por lo que está pasando y eso cómo va a afectar todas las áreas de la vida, a nivel personal, a nivel social, pero también a nivel de la fisiología, porque ya cuando el paciente entiende que es que esas emociones que él está sintiendo están haciendo cambios en el cuerpo, están haciendo cambios en su sistema nervioso y es por eso que se va a sentir agotado todo el día y es por eso que puede estar desconcentrado y es por eso que no tiene la misma creatividad que antes. Ya empieza también a identificar que es que hay unos cambios en el cuerpo, pero que también para que esos cambios puedan estar otra vez en su estado más equilibrado, que es el objetivo, él necesita hacer unos cambios, que eso no es milagroso que va a pasar. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esta creencia con relación al cuidador? El cuidador siempre va a pensar que la medicación pues será como la única forma de intervenir y con relación a eso, entonces el cuidador al no ver que el paciente va a mejorar significativamente, pues también se va a cansar más en el proceso, se va a agotar más en el proceso. Bueno, y las otras creencias que hemos también mencionado mientras para avanzar, entonces vamos por acá con otra diapositiva. También lo había dicho, cuando se etiquetan a las personas como el depresivo, el ansioso, el psicótico, se corre riesgo al que el paciente sienta que su identidad está definida por su enfermedad, lo que puede limitar su misma capacidad para accionar. Es más fácil decir que estás atravesando por un momento difícil y eso también va a tener incidencia en el cuidador porque va a entender que es un momento de la vida y que no toda su vida va a estar dedicada al cuidado de la persona, pero también hay que darle herramientas. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poco sobre esas consecuencias en la salud de los cuidadores. ¿Cómo ha impactado ejercer el rol de cuidador? Ya sabemos que también el proceso de cuidar es demasiado exigente y demasiado demandante, y más con si tenemos familiares o personas que estamos cuidando con afectaciones en la salud mental, porque a diferencia de las otras enfermedades, esta enfermedad no, digamos, no tiene una forma de expresarse. No es como el cáncer, no es como la diabetes, no es que me fracture una mano. Entonces eso también hace que el cuidador empiece a tener mucha incertidumbre en mirar cómo me comporto con el paciente, cómo me comporto con esa persona. El cuidador va a estar muy alerta también porque las personas que pasan por ansiedad o depresión van a tener muchos pensamientos catastróficos y el cuidador siempre está hiper alerta, hiperactivo, tratando de evitar que algo malo vaya a suceder con esa persona que está cuidando, que de pronto no se vaya a suicidar, que de pronto no se vaya a herir él mismo, ella misma, que si esté comiendo bien, que si está durmiendo, motivándolo para que pueda realizar alguna actividad. Es súper importante tener presente que en muchas ocasiones los pacientes no quieren recibir ayuda y ese cuidador está ahí detrás, tratándolo de motivar y eso también genera un desgaste para el cuidador. Y a veces el cuidador tiene expectativas muy altas de recuperación,
Sin embargo, el tratamiento de esta enfermedad, a diferencia de las otras enfermedades, requieren de algo muy importante que es la misma iniciativa del paciente. Entonces, también es súper importante que el cuidador entienda que el paciente es partícipe, es una persona que está activa dentro de su proceso de recuperación y que también van a haber recaídas para que el cuidador no se ponga unas expectativas tan altas que al momento de que haya una recaída, pues él también tenga un bajón muy fuerte. En ocasiones el cuidador no elige ser cuidador, también es importante tener presente esto, o lo elige creyendo que es la única persona responsable o que no hay nadie más para cuidar. ¿Listo? Bueno, escribe las creencias que tienes sobre ser cuidador o los comentarios que has escuchado te han marcado. ¿Alguna de las personas que están acá en este espacio ha sido cuidadora de pronto de algún familiar, de una persona muy cercana? No sé si de pronto John. De pronto, cuidadora, como te comentaba, de pronto no a nivel de salud mental, pero pues solamente en el caso, si hubo una época donde mi mamá estuvo muy enferma y fue un cuidado también que demanda muchísima atención. Entonces, a pesar de que no tiene que ver con un diagnóstico, digamos que en este caso pues psicológico, cualquier tipo de enfermedad o cualquier cosa que implica que tú estás a cargo de otra persona es muy desgastante, porque lo que tú dices, a veces es incluso elegido porque o tiene más tiempo o porque está más cerca, pero realmente eso sí desgasta a las personas, porque tú te tienes que acomodar a esa persona y el no saber cómo tratarla pues obviamente dificulta muchísimo más cualquier trabajo que tú desempeñes. Entonces pues en esta parte pues de todo lo que tú nos has compartido, efectivamente el que la persona ya sienta que está etiquetado, que tiene un diagnóstico, va a ser mucho más difícil que sienta que va a poder resolver o que va a poder tener una mejoría de esa sintomatología o lo que está viviendo. Además que la creencia también de que usted está loco, de que sí, ve, yo le dije, o usted está muy joven para que se deprime, porque está triste, y pues como también se ha normalizado como la palabra, ay, es que está depresivo, ay, es que está ansioso. Entonces cuando escuchamos que una persona realmente tiene este tipo de trastorno, pues como que tendemos a minimizar realmente la gravedad del asunto y lo responsable que tenemos que ser, o corresponsables también con nuestro familiar, obviamente, buscando que se sienta mucho más seguro, que no se sienta de pronto juzgado, entender también que va a tener recaídas. De pronto tanto el paciente como uno de cuidador también aceptar ese tipo de situaciones, porque pues va a comenzar a cambiar, digamos, que la dinámica de vida común y corriente. Pero es eso, es como también ser muy conscientes, y también acá juega un poco también, no solamente lo que sepamos como cuidadores, sino aquí juega también una cosa que se llaman valores y empatía, pues para poder estar al cuidado del otro. Muchas gracias, Marisol. Listo, y a veces también con lo que dice Marisol, a veces creemos que los cuidadores son superhéroes y que los superhéroes tienen como superpoderes porque no se cansan, pero es que resulta que esos superhéroes también son personas que están pasando por diferentes situaciones, que su vida ha cambiado el rol, que de pronto ya no están tan enfocados en sus proyectos porque están en un momento donde requieren cuidar a una persona que tiene muchas demandas, porque ya de pronto no pueden socializar, compartir como antes, porque también han alterado sus momentos de reparación y de relajación por esas nuevas demandas que tiene el paciente, y siempre tienden a estar súper alertas de que el paciente no se haga daño o que no se vaya a agravar más, y de tratar de comprender lo que está sucediendo, porque es más complejo comprender una enfermedad, digamos, mental, porque no es algo que yo vea, sino es algo que voy a estar pasando por muchos cambios a nivel emocional. Listo, y ahí es ahí cuando nosotros hablamos de un síndrome del cuidador, pero ese síndrome del cuidador es cuando ya se prolonga tanto esa fatiga, esa sobrecarga de yo ser cuidador, que me lleva también a un estado, digamos, puede ser hasta un mismo estado de depresión, puede ser un mismo estado de ansiedad, pero ya hay un agotamiento físico y emocional tan fuerte que siento que no puedo cuidar de la misma persona como antes, porque también se me cambiaron mis hábitos de vida, también afecta mi situación económica. En algunas familias de pronto no tienen el mismo dinero, o quizás la persona que están cuidando era la persona que también proveía para la familia, y hay cambios económicos en esa medida. La persona no va a estar enfocada en sus proyectos, va a tener enfermedades. Es probable que tenga enfermedades asociadas a la sobrecarga del cuidado.
También el cuidador pasa por un duelo, eso es súper importante tenerlo presente. Está cuidando a alguien, al mismo tiempo está pasando por un duelo por la pérdida de su rol actual de pronto en la familia o su rol actual como pareja, o su rol o una pérdida porque ya no puede enfocarse en sus proyectos o una pérdida porque tiene una enfermedad física producto del estrés que ha mantenido. ¿Listo? Y debido a esas demandas familiares o sociales que a veces también se le sobrecargan mucho al cuidador. A veces también el cuidador empieza a armar un sistema de creencias y es que si yo disfruto soy egoísta o nadie lo cuida como yo, o esperaré a que me ofrezcan ayuda en lugar de pedirla y las actividades de ocio son costosas, entonces no puedo relajar. ¿Listo? En esta medida, entonces, ¿qué podemos hacer? Como los cuidadores también tienen necesidades y tienen derecho a sentir y a recibir una ayuda. Entonces, ¿qué es lo importante? También darse una atención, empezar a mirar qué sistemas de creencia ha construido él para justificar, digamos, esa situación en la que está. Entonces, es importante que empiece a cuestionar ese sistema de creencias, desde dónde lo escuché, esa persona de dónde lo escuchó y desde qué contexto tiene. Si de pronto yo como cuidador pienso que soy la única persona apta para cuidarla, entonces también es importante reconocer yo desde dónde estoy pensando que soy la única persona que lo puedo cuidar porque siento que las demás personas no lo pueden cuidar como yo. Importante un proceso siempre de psicopedagogía, conocer las situaciones por las que está pasando el paciente y las implicaciones que ese cuidado tiene sobre el mismo cuidado. Ejercicios de respiración y de relajación. Cuando estamos muy ansiosos, estresados, hacemos una respiración que es muy superficial. A veces se siente porque esta parte va a empezar como a ser más reseca o a doler un poquito. Y es importante también brindarles a ellos unos ejercicios de respiración. Hay una respiración que es de 4 tiempos. Inhalo 4 tiempos, sostengo 4 tiempos y exhalo. Y eso también me ayuda a que ese sistema autónomo simpático lo vaya regulando. Reconocer la independencia del paciente en ese momento, reconocer que él también tiene capacidad para accionar frente a su propia enfermedad. A veces el cuidador lo que quiere es como brindarle todas las atenciones y en ese brindarle cada atención que necesite lo está invalidando sobre su capacidad que tiene para hacerse cargo sobre la situación, poner límites. Estos pacientes tienden a demandar tanto que a veces el cuidador siente que como que sobrepasa y que no puede estar siempre pendiente del paciente. Es importante que ese cuidador empiece a entender que poner límites es beneficioso. Puede distribuir las tareas, por ejemplo, con los familiares, así sea, por ejemplo, el tema de cocinar o así sea el tema de lavarle la ropa, cualquier tarea que lo ayude también a él a entrar en un estado de reposo. No invadir el espacio del paciente. Es importante ofrecer disponibilidad para ser escuchado, pero tampoco ser muy invasivos con el paciente, como que venga, hablemos cuando de pronto el paciente no quiere. Va a incidir también mucho en esa relación del cuidado. El paciente se puede también ofuscar, estresar y le puede responder o generar como una mala relación con el cuidador al sentir que está siendo muy invasivo. Mantener una red de apoyo, y eso no es solamente para el paciente, también esa red de apoyo es necesaria para el cuidador, para que él pueda tener unos estados de descanso, para que él se pueda desahogar, para que él pueda tener unos estados de recuperación a nivel anímico y a nivel corporal. Poner metas y visualizarlas y validarlas, eso tanto para pacientes como cuidadores. A veces los cuidadores también entran en un estado de presión fuerte, tratan de no reconocerlo porque se supone que están al cuidado de alguien, de pronto con esa misma sintomatología y tienen que mostrarse como fuertes y se les olvidan los logros que han tenido también en ese cuidado con el paciente. Entonces es importante siempre traer al paciente en el aquí y en el ahora, perdón, al cuidador en el aquí y en el ahora para que vea que sí ha tenido avances y logros dentro de ese proceso de cuidado. Y generar hábitos. Hay que identificar cuál es ese primer paso que se atreve a dar tanto el paciente como el cuidador para generar esos hábitos. Es importante reconocer que nosotros dentro de nuestro sistema nervioso pues tenemos también como una farmacia, por así decirlo, que si nosotros no aprovechamos el potencial de esa farmacia neuronal que nosotros tenemos,
pues no van a haber cambios. Y por eso esa pastillita del omeprazol, o esa pastillita para la depresión, o esa pastillita para la ansiedad no va a funcionar sola, porque es que el daño y la recuperación debe ser integral. ¿Con esto a qué voy? A que, por ejemplo, se pueden poner unas metas pequeñas que sean alcanzables. El hecho, por ejemplo, para un paciente de tender la cama es un logro que puede tener. Luego de tender la cama, entonces se va a preparar el desayuno. Eso para un paciente depresivo es un logro muy grande. Quizás para alguien que no está en un proceso de depresión va a decir, pues eso es algo muy pequeño, pero para el estado en que está el paciente depresivo es un logro súper, súper grande. Y eso también va a ayudar al cuidador directamente, porque ya entonces el cuidador también va a percibir y va a confiar más en las habilidades que tiene ese paciente y lo va a ver más activo en su proceso de recuperación. Y esos hábitos no solamente son para el paciente, también para el cuidador, porque el cuidador va a perder o va a cambiar muchos hábitos que tenían por esa relación de cuidado. Importante también que tenga unos momentos de descanso, que si se le alteró el sueño por estar hipervigilante, entonces que empiece a generar unos nuevos hábitos para que pueda recuperar de nuevo el sueño y pueda tener un sueño profundo que le ayuda también a tener un estado de reparación corporal. Y también súper importante tener presente que un hábito no se va a construir en un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días, porque en ocasiones se ponen unas expectativas tan altas que dicen, no, eso ya no lo logré y dejan ahí el proceso. También estar vigilando esos hábitos y mirar cómo esos pequeños cambios van a tener también unos logros. Importante que ellos puedan como llevar un seguimiento de esos logros para que puedan visualizar que esos nuevos cambios que esos logros son productos de esos nuevos cambios que han tenido. ¿Listo? Bueno, por último, les quiero compartir esta frase que es: atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. No esperes a sentirte valiente para hacerlo. Es la acción la que lleva a la emoción. Muchas ocasiones los pacientes esperan o los cuidadores esperan a sentirse bien para poder tomar una acción. Y a veces es la acción lo que nos va a traer también el resultado de sentirnos mejor. Bueno, ya finalizando este espacio, me gustaría saber ustedes qué se llevan con ustedes, o qué se llevan para compartirles a un cuidador, o qué se llevan para compartirles a un paciente, qué se llevan para mejorar esa calidad de vida también con los cuidadores. Pues yo creo que me llevo el mural. Creo que me llevo el mural de las acciones o de los logros positivos que se han alcanzado para reforzar. Muchas gracias. Pues de mi parte yo siento que bastante. Pues digamos que sí es como que no solamente el acompañamiento o la importancia se debe dar a aquel que esté ya con el diagnóstico, sino que también hacer un reconocimiento a las personas que están detrás del cuidado, que vela todos los días desde su casa o desde cualquier lugar a que su familiar esté de la mejor manera, que se sienta recuperado, porque sí es bastante trabajo. Digamos que es un trabajo que a veces, lo que tú decías ahorita, como un superhéroe, incluso a veces es como sin capa y sin precisamente como en una invisibilidad, porque pues se enfoca en que el paciente es el que necesita todo el acompañamiento, pero realmente la afectación también que tiene un cuidador es bastante. Entonces, sí, cualquier logro, por pequeño que sea, es mucho para las personas que ya están diagnosticadas, pues, y pues es reconocer, ¿no? Tanto los esfuerzos que hace esa persona por salir de o por mejorar la sintomatología, pero también el esfuerzo que hace su cuidador por mantener esos cambios y esa estabilidad. Muchas gracias, Marisol. Cindy, ¿todavía nos acompañas? Claro que sí. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Desde la perspectiva de un paciente, en este caso, lo digo porque yo he estado en esta situación extrema, he llegado inclusive al vértigo, y después de pasar todo este proceso de semejante estrés, ansiedad, una vez identificado, ¿no?, lo que realmente me estaba molestando, o sea, me di cuenta de que era demasiada la importancia de lo que yo le daba para lo que realmente significaba. Entonces, reconocer es el primer paso, digo yo, ¿no? Desde una perspectiva de paciente, reconocer
Y desde ahí va partiendo, vamos deshilando todo hasta decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué he llegado hasta este extremo? Siendo que esto es no simple, pero que tiene una solución, ¿ah? Eso desde mi experiencia les digo porque realmente la pasé muy, muy feo. Listo, Cindy, muchas gracias también por compartir tu experiencia. Y bueno, a manera de resumen, importante reconocer que ese paciente no está solo, que si el cuidador está bien, es probable que ese paciente se recupere más rápido, pero que también si ese paciente es activo entre su proceso de tratamiento, es muy posible que ese cuidador también pueda llegar a hacer sus actividades de una forma más fácil y siempre tener presente que este tipo de enfermedades van a afectar no solamente al paciente, sino a todo el contexto en el que vive, a las personas con el que vive, pero que al fin y al cabo lo más importante dentro de esos procesos es que haya un proceso de psicoeducación, pero que también haya un proceso de motivación y de reconocer a las personas, tanto al cuidador como al paciente, las habilidades y darles herramientas para que ellos sean activos dentro de su proceso, para que no se vean como aparte del proceso. Ese es el reto que yo creo que a nivel de la atención mental hay, es que reconocer que ese paciente tiene habilidades, reconocer que ese paciente tiene herramientas, darle herramientas a ese cuidador y a ese paciente también para que sean activos en el proceso. Si un paciente o un cuidador no es activo dentro de ese proceso, no reconoce los logros, no sabe a qué retos se está enfrentando, ese proceso de recuperación puede ser muy agobiante porque va a llegar un momento en que si no entiende todo lo que acontece a nivel psicológico, emocional, social, pero también fisiológico, va a tener unas expectativas solamente ligadas al medicamento, que obviamente pues digamos solamente con medicamentos, solamente con cambiar un hábito, esto no va a tener una recuperación. Listo, chicas, les agradezco mucho por ese espacio, me encantó haberles acompañado. Espero que esta información también la puedan llevar a otras personas. Ahora sí que descansen, que aprovechen este fin de semana. Muchísimas gracias a ti también por toda la información tan valiosa que nos compartiste, Diana. De verdad, muchas Muchas gracias. gracias, Y muchas Marisol. gracias también, Muchas porque siempre gracias. nos enfocamos tanto en el paciente y nos olvidamos un poco del cuidador. Así que de verdad, muchas gracias por esa información compartida. Saludos. Dale, Cindy, muchas gracias. Hasta luego.